hombre, aquí se está poniendo esto bueno. Como dijera alguien que canta, esto está bien bueno. Pero todo tiene un principio y tiene un final. Ya vamos en la recta final. Mi hermano pastor decía, no falte, ya solo hoy y ya solo mañana, y mañana ya solo un culto. Pues aprovechémoslo al máximo. Para mí como predicador, los temas que hemos estado trabajando, los sermones que hemos estado hablando, han sido una gran lección, porque mientras los estamos estudiando, lo estamos preparando, Dios está también tratando con nosotros, ¿verdad? Y empezamos a recordar de qué manera el Espíritu del Señor viene y nos viene abriendo la brecha, abriendo el camino, abriendo el paso para seguir avanzando a un escalón mayor. Pero todo tiene que ser con fe y acción. Si tengo fe, tengo que accionar. Pero si tengo fe y no acciono, de nada sirve. Entonces, hoy yo estoy recordando hace unos 10 años atrás, una iglesia de la misión, el pastor renunció. Era una iglesia grande, es la primera iglesia donde yo me empecé a congregar cuando acepté a Cristo, hace ya más de 40 años. Entonces, pero con el tiempo esta congregación, en lugar de ir creciendo y creciendo y creciendo, se fue de regreso. Y uno muchas veces no llega a entender esto y dice, pero ¿cómo es posible? Si la iglesia estaba con 200 personas y ahora hay poquita gente, al punto de que el pastor, frustrado ya al final de que la iglesia se estaba terminando, renunció y ya nadie se quería hacer cargo de aquella congregación. Entonces viene el presidente de la organización y me dice, hermano Victorino, necesitamos que tú te encargues de esta iglesia, es de mi pueblo. Tú te encargas. Entonces la iglesia madre será ahora la iglesia Salem y está bajo tu cargo la iglesia Emanuel de aquel lugar. Para mí era demasiada carga porque tenía aquí la congregación con poco recurso económico, porque tampoco podíamos tener demasiado, no era una congregación tan grande, en ese tiempo 65 personas, y luego viajar con el combustible para el pueblo. Pero acepté el reto. Dije, bueno, está bien. Nos organizamos con algunos líderes de la iglesia y dije, bueno, vamos a empezar a viajar para allá, vamos a ir. Y cada fin de semana uno de nosotros va a viajar. Aparté a 3 personas más conmigo y le digo, bueno, un fin de semana va a ir usted, otro fin de semana va a ir usted, y busquemos a alguien que le apoye y nosotros le vamos a dar el combustible cada fin de semana. Por un momento yo sentí que no íbamos a dar no la talla, sino no íbamos a tener el recurso, porque cada fin de semana eran 300 quetzales. Para ustedes acá sería poquito, pero allá en Guatemala es mucho, 300 quetzales. Tenemos que tener 1,200 cada mes para ir, pero aceptar. Digo, bueno, vamos, en el nombre de Cristo, y reuní la congregación aquel día. Llegamos y habían 18 miembros de más de 200 personas. 18 miembros. O aquí habemos más. Y era un salón como, mire, quizá un poco más grande que este, ¿verdad? Como este. Pero antes esas instalaciones habían sido instalaciones de los cines en el tiempo, allá en Guatemala, aquellas salas de cine en donde reunían a la gente con butacas y todo, y allá al frente una gran pantalla. Era un lugar bonito,
pero ahora se había convertido en la casa de Dios. Pero lo que más me dolía y no dolía era que una congregación grande se había hecho chiquita. Venimos, y yo motivé a la gente, y dentro de los 18 tenía que elegir a uno para que se quedara como encargado de la obra. Yo le pedí al Señor sabiduría, y dije: Señor, con tu ayuda, Dios Santo, yo no voy a ir solo, no puedo solo, porque no puedo estar allá al mismo tiempo y acá, no puedo estar. Bueno, para no cansar de la historia, dejamos a un líder, la familia del líder se unió, y con todos el apoyo de los mismos hijos, nueras y toda la familia, el líder empezó a trabajar. Entonces, cuando nosotros vimos aquella actividad, aquella acción, aquel movimiento de aquella familia, entonces la iglesia que el Señor nos permite nosotros pastorear, la iglesia se activó. Y digo: bueno, vamos por cosas grandes. Y un día lo reuní y le dije: vamos a llevar una jornada médica allá. Y llevamos una jornada médica. Realizamos aquel evento y vinieron personas a los pies de Cristo, y ya empezaron a crecer, empezó a crecer el grupo otra vez. De tal al punto que, mire, cuando la congregación ya estaba como con 35 personas, ya ellos dijeron: hermano pastor, nosotros estamos listos para ir y abrir nuevos campos acá en el pueblo, en el municipio. Y dije: hermano, ¿y ustedes se sienten capaces de eso? Porque tienen 35 personas. ¿Ustedes se sienten capaces? Amén, hermano pastor. Y entonces, mire, en lo que nosotros podamos, ahí estamos para apoyarle. Como iglesia los vamos a apoyar, y aquí vamos a estar, y estamos hasta hoy, gracias a Dios, los seguimos apoyando. Pero en una de esas, el hermano me dijo: hermano, llegué yo y le dije: mire hermano, ¿en qué le podemos apoyar como iglesia? Queremos traer un evento evangelístico para acá. Y me dice el hermano: ya lo habíamos nombrado obrero, no pastor, no se había grabado todavía, entonces era el obrero. Yo decía: hermano pastor, yo quiero que me ayude en tal aldea. Y nos llevó a una aldea de un caserío, creo que fue una aldea. Y llegamos, y mire hermano, no mirábamos gente en aquella aldea. ¿Y dónde vamos a hacer la actividad, la jornada médica? Ya pedí permiso en la escuela, y nos abrieron las puertas de una escuela, y ahí en el área de juegos de la escuela, ahí hicimos la actividad. Empezamos un nuevo campo en ese lugar. Entonces empezamos. Yo por un lado decía: Señor, pero aquí ¿de dónde va a salir tanta gente? ¿De dónde van a venir? Porque no los miro, no miro ni casa, no miro. Y lo cierto es que cuando hicimos ya la actividad, no saber de dónde salieron, pero venían. Y atendimos a las personas con la jornada médica, les dimos medicina, y luego en la tarde el mensaje. Pero una cosa, decía hermana Carla: oren porque este grupo de niños crezca. ¿Qué tenemos que hacer para que crezca? Tenemos que orar. Sí. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, pero también tenemos que buscarlos, tenemos que traerlos, tenemos que traer a los padres, organizar eventos de tal manera que más niños vengan y a que el grupo crezca. El siguiente año, el otro año, nos manda por lo menos las fotos. Porque yo estoy creyendo que el siguiente año aquí van a haber bastantes niños. Si aceptamos. Perfecto, desafío. Aquella vez oramos con aquellas personas que habían recibido allá la medicina, y aceptaron como 2 o 3 personas. Pero a partir de ahí ya nos empezaron a invitar a que fuéramos a hacer culto a una casa. Y nos reuníamos ahí en la casa, predicamos, y miren, cada vez que llegaba, y me empezaron a reconocer: y va a venir hermano Victorino, va a venir hermano Victorino. Y nosotros llegamos con aquella pasión, pero yo estaba creyendo que algo grande iba a pasar ahí. Después de 7 años, porque ya fue el tercer aniversario de este año, después de 7 años, en la aldea
tenemos un templo, porque este año que pasó, en diciembre del año pasado, cumplió su tercer aniversario. Dios ha bendecido aquella aldea, aquella congregación, aquella iglesia, la iglesia central que se había quedado sin miembros. Ahora los domingos se reúnen porque hacen cultos en una aldea, un día entre semana hacen otro culto en otra aldea, y miren, el domingo todos se reúnen en el templo central. No, hombre, ahora ya se va casi llenando otra vez aquel antiguo cine. Pero muchas veces no cosechamos nosotros porque somos muy impacientes y queremos ver las cosas ya, pero ya, pero ya, pero ya. Vamos a ver, ¿quién es impaciente aquí? Que levante la mano. Esperar no es fácil. Esperar no es fácil. Vivimos en una sociedad que desea respuestas, que quiere respuestas inmediatas. ¿Por qué hay restaurantes hoy de comida rápida? ¿Por qué? Porque no queremos ir a un restaurante donde nos hagan esperar media hora, 40 minutos para que nos traigan la comida. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos con aquella hambre y queremos saciar aquella hambre y andamos desesperados. Pasamos inmediatamente a aquel restaurante de comida rápida. ¿Por qué? Porque aquí hace el pedido, en la otra ventanilla cancela y a la otra ventanilla le entregan su pedido en el término de ¿cuántos minutos? No, usted no pasa. Todo, hermanos, lo queremos a presa. Queremos las cosas instantáneas. Pero saben que como hijos de Dios, muchas veces también somos así con Dios. Yo quiero llevarlos hoy a la palabra Habacuc. Vamos a ver si encuentran ahí al profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 2. Ahí están los libros profetas chiquitos. Está Nahum, está Habacuc, está Sofonías, está Ageo, está Zacarías. Habacuc, capítulo 2, y vamos a leer versículo 3. Dice la Biblia: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Una vez más, ¿lo encontraron? ¿Lo leemos todos juntos? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tenga la bondad de sentarse. Una de las cosas que en la iglesia sucede y muchas veces no recibimos respuesta es porque Dios no obra de la misma manera todo el tiempo. En algunas ocasiones usted pide al Señor y mire, de inmediato ve la respuesta y ve un milagro sobrenatural y dice gloria a Dios. Pero como que nosotros nos acostumbramos a que cada vez que nosotros pedimos a Dios, Dios sea como la comida instantánea, ¿verdad? Y que ya inmediato, bueno, hijo, tú me lo pediste, la oración va aquí por medio camino, pero ahí va tu respuesta. Y queremos nosotros que la respuesta de Dios
a la oración, a la visión, al trabajo, al sueño que nosotros tenemos, al plan que tenemos para avanzar en la iglesia, en la familia, en la obra, en la comunidad y en cualquier proyecto que tengamos. Quisiéramos nosotros que las cosas sucedieran, pero ya. Pero Dios es soberano. Dios es soberano y Él nos responderá cuando Él quiera, cuando Él quiere. El asunto está en que nosotros muchas veces, como somos impacientes, queremos la respuesta ya. Y miren, muchas veces venimos, oramos hoy, oramos mañana, oramos pasado mañana, y por lo menos estamos orando una semana y la respuesta no viene. Ay, Dios, tú no existes. Señor, yo digo que esto no está en el plan tuyo porque tú no me has respondido. Mire, Habacuc, aquí como que si usted lee el libro, usted va a encontrar ahí que Habacuc se queja con Dios. Se queja. Ahí en el capítulo 1 encontramos que Habacuc se queja de la injusticia. Y luego dice ahí en el versículo 12, protesta de Habacuc. Y Dios mío, yo me imagino a Habacuc como cuando nosotros muchas veces estamos ahí protestando. ¿Acaso Dios te has olvidado de nosotros? ¿Acaso Dios, este plan no está dentro de tu voluntad, dentro de tu ayuda? Señor, ¿acaso esta petición que te estoy haciendo no me la vas a responder? Muchos creyentes, muchos cristianos oran durante años por un milagro, por la conversión de un familiar, oran por un empleo, oran por un ministerio, oran por una respuesta, pero en esos momentos en donde no vemos la respuesta, entonces aparece aquella pregunta: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está Dios? Y no que dicen los predicadores que Dios está a nuestro lado. ¿Acaso no dicen los evangelistas, los misioneros, los pastores, los predicadores que Dios está escuchando nuestro clamor, que Dios está ahí a nuestro lado? Y ahora que yo necesito, ¿dónde está Dios? Y saben que en la oposición va a venir más fuerte. ¿Dónde está tu Dios si en verdad existe? En algunas ocasiones les decía, la respuesta será de inmediato, pero en otras va a tardar un poco. ¿Pero qué dice el pasaje? No tardará, que vendrá, vendrá. ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo estaba leyendo un poquito ahí sobre el bambú chino. ¿Cuántos conocen el bambú? La vara de bambú. Bueno, estaba leyendo que el bambú chino, mire, lo siembra. Puede ser un vástago o puede ser semilla, pero lo llevan ahí a la profundidad de la tierra, y aquel, aunque sea vástago, nosotros queremos que el bambú retoñe como retoña un rosal, como retoña una bugambilia, como retoña una planta, una flor, así de inmediato. Pero el bambú chino plantan aquel vástago, y dice la historia que para que ese vástago empiece a brotar sus hojitas, si lo vemos, por lo menos si lo vemos, pero si es semilla, nosotros vamos a reconocer nada más dónde colocamos esa semilla. Y esa semilla hay que estarla regando, hay que estar preparando la tierra, hay que estar abonando la tierra, hay que estar abonando todo durante 5, 6, 7 años. Y uno dirá, ¿será posible estar abonando algo que no vemos? ¿Será posible que yo tengo que estar echándole agua a algo que no vemos? Pero sepa que cuando usted está haciendo eso y usted quiere ver el fruto de aquel bambú, quiere ver los retoños o que nazca aquella plantita, usted tiene que ser perseverante. La planta no nace de un día a otro, se tarda entre 5 a 7 años para nacer. Pero oiga bien,
¡Qué paciencia! Si lo que nuestros ojos ven, eso es lo que nosotros creemos. Y si no lo vemos, ¿cómo usted tiene la seguridad de que va a nacer? ¿Cómo usted tiene la seguridad de que ahí va a haber una planta? Lo más seguro es que yo diría, bueno, esa semilla se pudrió, o ese vástago no sirve. ¿Por qué? Porque queremos ya usar esas varas, pero son entre 5 a 7 años. Y durante ese tiempo, aquella plantación o la semilla de bambú está fortaleciendo sus raíces. Miren, allá abajo está creciendo la raíz, está llevándola por todos lados. Y cuando esta planta ya tiene sus primeros retoños, no, hombre, esa planta ya no caerá. ¿Por qué? Porque las raíces están bien fortalecidas por el tiempo y el cuidado que nosotros le hemos dado. Pero si dejamos la planta ahí a su voluntad y que retoñe cuando quiera, hermanos, no va a pasar nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarla, tenemos que regarla. La fe en el cristiano existe de la misma manera. El libro de Habacuc nos enseña que aunque la respuesta parezca demorarse, la respuesta que estamos pidiendo a Dios, miren, parezca que se está tardando o demorando demasiado, nunca Dios pierde el control del tiempo. Él tiene un calendario perfecto. Y la oración, la petición que usted está haciendo, o el proyecto que usted le está presentando a Dios, o la liberación de uno de sus familiares que le está pidiendo usted a Dios, miren, el Señor lo tiene ya en su calendario y Él sabrá cuándo su hijo será sanado, cuándo su familiar será liberado, cuándo su familiar vendrá de allá, y cuando venga, no, hombre, vendrá fortalecido. Pero usted tiene que estar sembrando, preparando, regando esa semilla de fe en su vida. Si usted se acomoda y ya no sigue, no pasará nada. En esta noche, yo lo que quiero decirles es que el Dios a quien yo conozco nunca me ha mentido. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si el suyo, pero el Dios a quien yo conozco, Dios Jehová de los ejércitos, Jesucristo, Hijo de Dios y Espíritu Santo, jamás me ha fallado. A veces Dios me ha respondido de inmediato, pero otras veces Dios se ha tardado para darnos el resultado, para darnos la respuesta. Hace muchos años atrás, nuestro hijo tenía más o menos 8 o 9 meses de haber nacido. Y una mañana, una de la mañana, 2 de la mañana, el niño empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y nosotros no entendíamos porque éramos jóvenes inexpertos. Nadie nos estaba asesorando, nadie nos estaba apoyando. Nuestros familiares, nuestras madres vivían lejos de nosotros. En la capital solo estaba mi esposa y yo. Rentábamos un apartamentito en donde las personas, los propietarios de aquella casa, no, eran indiferentes. Nosotros estábamos solos ahí. Y el niño lloraba y lloraba. Mi esposa frustrada, triste, llorando. Y me dice: Víctor, ¿qué hacemos? No teníamos vehículo, no teníamos ni medio de transporte para salir, porque vivíamos en un lugar donde ya a 10, 11 de la noche se terminaban el bus público, ya no había, era el horario, lo cortaban y ya no había hasta el siguiente día a las 5 de la mañana. ¿Cómo salíamos? Víctor, ¿qué vamos a hacer con el niño? Víctor, ¿qué hacemos con el niño? Hermano, ¿qué hacía yo? Le dije: vamos a orar. Y el niño lloraba y él no se calmaba, no se tranquilizaba.
lloraba. Nos arrodillamos a la orilla de la cama donde estaba el niño y le dijimos: Señor, tú conoces qué es lo que tiene nuestro hijo. Pero estábamos hablando con Dios con aquella sinceridad, con aquello que teníamos en el corazón, con aquel dolor, porque no sabíamos qué hacer con nuestro hijo. Y hablábamos: Dios, Señor bendito, ten misericordia, Dios, y ahora obra un milagro en el cuerpo de nuestro niño. Y miren, nosotros oramos, pero una oración tan honesta, tan sincera, de dolor, que venimos, y cuando terminamos de orar, el niño estaba dormido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿De verdad que tú existes? ¿De verdad que tú existes? Una respuesta inmediata. ¿Cuántas veces Dios le ha respondido de inmediato? Amén. Aleluya. Pero tenemos oraciones que todavía Dios no nos ha respondido. Proyectos, planes. Pero miren pues, hermanos, no se tardará. Dios obra así con nosotros. Mientras nosotros pensamos que nada está sucediendo en nuestra vida, cuando venimos y Dios nos responde aquella petición, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no, lo que Dios está haciendo en usted, está haciendo en mí, es que Él está fortaleciendo mi fe, Él está fortaleciendo mi carácter, Él está fortaleciendo mi confianza. Y mire, cuando ya el Señor nos envía la respuesta, usted vendrá con mayor confianza diciendo: yo sabía que la respuesta de Cristo vendría, yo sabía que la respuesta del Señor llegaría, y yo sé que la petición que ahora usted no ha recibido la respuesta, ella no está fuera del control de Dios, está ahí para que en el tiempo de Dios esa petición, esa oración sea respondida, será respondida, y ustedes vendrán, mirarán la gloria de Dios, porque Dios obra, Dios está formando su carácter, Dios está formando ahí algo en su corazón, en su vida. Amén. Aleluya. Y no digan que Dios santo. ¿Y cómo sucedió? Es el plan de Dios. Nosotros no manejamos a Dios. Es Dios el que tiene el control de nosotros. Es Dios quien tiene el control de su vida. Y Él sabe cuándo, la hora, el día. Pero mientras llega, ¿qué hacemos? ¿Qué tendremos que hacer? Dios nunca llega tarde. Amén. Aleluya. Anote eso aquí en su cabecita, en su corazón. En la mañana predicaba yo de aquel milagro inmediato en el ciego Bartimeo. Pero hoy yo lo que quiero decirle es: si su oración no ha sido respondida, Dios nunca llega tarde. Aquí dice: aunque tardar, espéralo. Desde nuestra perspectiva parece tardanza, pero desde la perspectiva de Dios todo ocurre exactamente cuando debe ocurrir. Dios no improvisa por amor de Dios. Dios nunca improvisa. Él conoce el principio, Él conoce el final. Lo que para nosotros es tardanza, lo que para nosotros es una demora, para Dios es una preparación. Les contaba de aquel campo, de aquella iglesia, en donde algunas personas no tenían la esperanza, la seguridad de que algún día ahí habría una iglesia. Pero hoy, para la gloria de Dios, miren, hay un templo bonito, bonito. ¿Y cómo se logró? En el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que se necesitaba? Regar la fe. Miren, estar aplicándole ahí el abonito cada cierto tiempo, cada día, aplicándole el abono de la fe, formando el carácter en cada miembro de la iglesia, para que en su momento, cuando era de ir y
y apoyar y hacer evangelismo, la iglesia allá va para hacer el evangelismo. Y así las almas se van salvando cada día y se agrega a la iglesia de Dios todo el que debe ser salvo, todo el que ha de ser salvo. Pero en la Biblia encontramos nosotros muchos ejemplos en donde creíamos que ya no había solución, en donde creíamos a nuestros ojos que no sucedería nada. Sin embargo, Dios estaba obrando. Vemos a un José, el pobre José, lo odiaban los propios hermanos. ¿Y por qué odiaban a José los hermanos? ¿Ah? ¿Te recuerdan? ¿Por qué odiaban los hermanos a José? Porque el papá lo tenía como su consentido. Ustedes me dirán, hermanos, tenía razón. Yo soy el mayor. Y miren, al menor, solo el menor, solo el menor. ¿Y el mayor qué? Entonces, los mayores, si ese es nuestro dos, tenía razón. ¿Por qué mi papá es así? ¿Por qué es así? ¿Y por qué no es con los otros 11 igual? ¿Por qué no es de la misma manera? Todo eso estaba en el plan. Alguno dijo, bueno, lo vamos a eliminar por completo. Lo vamos a quitar la vida para que se termine eso. Lo más seguro sería que si no estaba el más pequeño, entonces ahora el consentido iba a ser siempre el menor. Al final, el que se iba a quedar de último y ya de viejito era el mayor. Pero a alguno de ellos se le ocurrió la sabia idea: ¿para qué nos vamos a manchar las manos? Mejor vendámoslo, y mira, con la venta, con ese dinero, pues hacemos algo, nos aprovechamos, disfrutamos el dinero y lo vendemos. Todo eso estaba escrito. Y yo decía, Dios bendito, pero José tuvo que pagar las consecuencias. José sufrió el dolor. José tuvo que llevarse allá, llegar allá a Egipto y llegar ahí como vendido, como esclavo. Sí, pero ahí estaba en el plan de Dios. Al punto de que, ¿qué pasó con José? Llegó a ser el segundo de Faraón. Y ya cuando estaba ya de segundo, allá venía en el tiempo de la crisis, allá venían sus propios hermanos a pedirle alimento al odiado, al consentido. Dios tenía todo aquello en el plan, pero muchas veces a nosotros nos cuesta entender esto. Hermanos amados, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, es Dios el que va moviendo las piezas en nuestra vida. Si Dios no ha respondido aún su oración, en el momento exacto de Dios, usted verá la respuesta de Él. Y dirá, bueno, ahí sí, ahora sí, yo entiendo, pero para recibir esta respuesta me tuve que llevar suficiente años, 5, 6, 7 años. Si fueron 7 años, miren, dígale gloria a Dios, porque tú pareces bambú chino. ¿Y saben qué es lo que pasa con el bambú chino? Dice que cuesta entre 5 y 7 años para que empiece a brotar. Pero en pocos meses, al salir ya de la tierra, aquella planta crece de inmediato. La fe en el creyente, la fe en el cristiano es de la misma manera. Cuando nosotros no vemos, no salimos a la luz, no disfrutamos del calorcito, del poder del Espíritu Santo, estamos ahí como opacaditos, estamos ahí como apagados. Pero cuando empezamos a relucir, a dar testimonio de la llenura de Dios, del fuego de Dios en nuestras vidas, entonces sucede un avivamiento. Sucede un avivamiento en la iglesia. Y yo creo que habrá un avivamiento para su iglesia. 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 Y mucha gente, muchos jóvenes, muchos niños, muchos ancianos vendrán a la iglesia, vendrán a la salvación. ¿Por qué? Porque
momento. No se precipite, no se desespere, hermanos, espere. Pronto llegará. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Cuando nosotros llegamos a la iglesia que pastoreamos hoy, estos últimos años, yo iba con aquella pasión, con aquella visión de accionar mejor que como accionaba, como trabajaba en lo secular, en la organización donde estaba, en la empresa donde estaba. Mire, yo corría desde las 5 de la mañana de mi casa. Mi hora de ingreso a la oficina era a las 8. Yo ya estaba a las 7 de la mañana. Y por llegar a las 7 de la mañana me fueron promoviendo de puesto en puesto, así rápidamente. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa vio que tenía la capacidad, tenía la disponibilidad, tenía el deseo, tenía la gana de trabajar. Al finalizar el horario de trabajo, que era a las 6 de la tarde, yo no corría. Y no era porque yo quisiera, ¿cómo decirle esta palabra? En Guatemala dicen, es que ustedes son así, por eso es que se quedan después del congraciarse con el patrón. ¿Saben por qué yo me quedaba de último? Porque si salía a las 6, llegaba a las 9 de la noche a mi casa. Entonces yo me quedaba hasta las 7, 7 y media de la noche. Salía a esa hora, menos tránsito en la carretera, y llegaba a mi casa a la misma hora, a las 9 de la noche. Gastaba menos gasolina y menos estrés en el camino. Entonces me daba lo mismo. Entonces, me quedaba en la oficina y quedaba haciendo algunas cosas, avanzando para el siguiente día. Pero el dueño de la empresa vio aquello como una intención de querer trabajar más y dar más para la empresa. Me valió. Mire, me surtió. El Señor me promovió de una manera milagrosa. Cristo, estoy hablando del Señor Jesucristo, me promovió en el negocio porque cada cierto tiempo allá venía el beneficio, venía el incentivo, venía el cheque ahí como de que no esperaba. Yo digo, bueno, si al hombre, al pecador, al impío, yo le sirvo de esta manera, ¿cómo no le voy a servir de la misma manera a mi rey? ¿Cómo no le voy a servir de la misma manera o mejor al rey, a mi Salvador, a mi Cristo? Estoy acá y le digo a mi esposa, yo voy horario de oficina a la iglesia. Y estaba ahí desde las 7:30, 8 de la mañana, estaba en la oficina hasta las 9 de la noche. Ahí no porque el tránsito y porque los hermanos me iban a consentir por tal cosa, me consintió el Señor. Porque a las 9:30 de la noche yo ya iba para mi casa. Mire, ya de gasolina casi gastaba porque el tránsito ya se había liberado. Pero empezó a suceder algo en la iglesia. Y la gente de la comunidad en donde está ubicada empezaron a decir, ¿y qué está pasando ahí en la iglesia? Y le decían a los miembros que estaban ahí de fieles en la iglesia, y miren, ¿y qué hay en la iglesia? ¿Por qué hay tanto movimiento ahí? Movimiento que nunca mirábamos, ahora lo estamos viendo. Entonces los hermanos le respondían, es que son nuevos pastores y vienen con nueva visión, nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevos planes, y ellos están acá para el tiempo, para el horario que la gente necesita. Y miren, Dios nos ha respaldado hasta hoy para la gloria de Dios. Y digo, gracias a Dios, que hasta los niños llegan corriendo a ver. Estoy yo sentado a la primera banca y los niños que están allá atrás vienen a darme un abrazo. Hermano pastor, ni siquiera saben hablar, y llegan conmigo, hermano pastor, y me da el abrazo. Las niñitas llegan, hermano pastor, y me da mi besito en la mejilla, hermano pastor, y miren, dibujándome ahí en hojas en blanco, dibujando al pastor y dibujando a la pastora. Pastora, te dibujé. Y él, hermano, ¿ustedes creen que eso no es un regalo de Dios? ¿Ustedes creen que eso no es la gracia de Dios? Llegar a los niños. Ahora,
yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer si los niños están activos? Pero ahora ¿qué voy a hacer con los ancianos? Tenía que tener algo para cada una de las edades. Y me costó hasta el año pasado, ¿verdad? Hasta el año pasado, que le encontramos el lugar indicar a las viudas, a los viudos, a los ancianos, a los jubilados, todos ya tienen un lugar en la iglesia. Y ahora están reuniéndose. Nosotros normalmente no estamos los lunes, porque es de la mañana. Pero ellos se congregan, se reúnen en el templo una hora, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Y lo que ellos tienen que hacer es orar. Ellos son miembros del equipo, el ministerio de intercesión de la iglesia. Y yo le decía a mi esposa siempre, es que necesitamos en la iglesia un equipo de hombres y mujeres que estén intercediendo por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de la comunidad y hasta por las necesidades nuestras como pastores, porque lo necesitamos. Los pastores normalmente llevamos las cargas de todos los hermanos, nos cargamos. Y muchas veces nosotros queremos que alguien nos ayude y no encontramos a alguien. Pues ahora ya le echamos nuestras cargas al equipo de ancianos, viudos, miren, jubilados. Dios actúa en el tiempo perfecto. Lo que parecía retrasarse en la vida de Abraham fue un logro, fue un éxito. Y ya lo vimos también durante uno de los sermones de esta semana. Abraham, ya grande, había sido llamado por el Señor y diciéndole: Jehová de los ejércitos, ve Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti unas grandes generaciones. Habrá multitudes como generaciones tuyas. ¿Cuántos años esperaría Abraham para que aquella promesa de Dios se cumpliera en su vida? Llegó el momento en el que Abraham y Sara dijeron: nosotros ya no podemos. Cuando ya nosotros vemos lo imposible, es cuando Dios se manifiesta con poder diciendo: lo que para ti es imposible, para mí todo es posible. Aleluya, bendito el nombre de Cristo. Déselo al Señor, déle el aplauso, pero déselo bien dado, porque no es para mí, es para Cristo, es para el Señor, al que cumple y no miente. La espera forma nuestro carácter, nos enseña a ser pacientes. Muchas veces Dios está más interesado en lo que nosotros llegaremos a hacer que solamente en darnos lo que pedimos. Nosotros queremos que Dios conteste lo que nosotros queremos. Pero cuando Dios no responde nuestra oración de inmediato, ¿qué nos está enseñando? Paciencia. Paciencia. Hermano, Dios no le ha respondido aún. Paciencia. Ay, hermano, pero es que mi hijo, mire, que mi hija está en el pecado, que mire, usted siga orando. Dios está formando el carácter, su carácter. Dios lo está haciendo a usted paciente. Aleluya. Pero qué complicado. Y tenemos que vivir todo ello. Ay, hermano, queremos una congregación grande. Hermanos pastores, queremos congregaciones grandes. Pues aprendamos del pastor Abraham. Pastor Abraham nos puede testificar. No es de la noche a la mañana, es un paso constante. Forma nuestro carácter. En el camino Dios nos muestra: actúa de esta manera, actúa de esta manera, actúa de esta manera, actúa de esta forma. Para dentro de un año esperamos ya en la iglesia Nuevo Amanecer algo diferente, sí, pero con paciencia, en el tiempo de Dios. A lo que querramos ya de inmediato. Algunas cosas suceden, otras no. La espera también desarrolla humildad
en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Porque cuando, miren, Dios nos contesta de inmediato, nos mofamos, nos llenamos de orgullo. No, es que yo soy bueno para orar. Y mire, cuando yo oro, los enfermos sanan. Cuando yo oro, miren, todos empiezan a hablar nuevas lenguas. Cuando yo oro, ¿quién se está dando la gloria? El ser humano. Pero la gloria no es para nosotros, la gloria es de Dios. Entonces, muchas veces Dios no responde de inmediato. ¿Por qué? Porque está formando en nosotros ese espíritu de humildad. Sujétate a mí. No es con tu poder, es con mi poder. Es en mi tiempo, no es en tu tiempo. Y no te vengas acá, no vengas a exigir, porque quien es el Señor soy yo, tú no lo eres. Tú eres mi oveja, tú eres mi hijo. Así es que déjate apacentar. Dios también forma nuestro carácter y nos ayuda en aquella espera a desarrollar dependencia de Dios. Eso es lo que Dios espera hoy. Cuando Dios nos responde de inmediato, oramos hoy. Y como ya recibimos el milagro, ya recibimos la respuesta, para mañana ya no vamos a orar. Mañana ya no tendremos que pedir más a Dios. Es que Dios ya me respondió. Entonces, ya para mañana no tengo nada que pedir. Hermanos, la espera desarrolla en nosotros dependencia de Dios. Señor, tú sabes lo que haces. Señor, en el tiempo. Señor, tú. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Señor, tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Tú eres soberano. Tú sabes lo que haces. Aún la oración maestra. ¿Cómo dice la oración maestra? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Él. Entonces nuestra oración, nuestra respuesta va a ser en el tiempo de la voluntad de Dios y no en el tiempo nuestro. No, aprendamos a saber esperar, amados hermanos. Pero también desarrolla en nosotros madurez. Mientras más cerca estamos de Dios, mire, más vamos madurando, más vamos creciendo, más estamos acercándonos a Dios. Si Dios respondiera de inmediato cada oración, muchos nunca aprenderíamos a confiar plenamente en Él. Yo no sé cuántos años tendremos que esperar nosotros para recibir la respuesta, pero la fe persevera mientras espera. Amén, aleluya, gloria a Dios. Si no sabemos esperar, se perdió la fe. La fe persevera mientras estamos en la espera. Señor, obra, Señor, obra, Señor, obra, Señor, obra. O sea, ¿cuántos días, cuántos meses, cuántos años, cuánto tiempo tendremos que esperar? Pues no, nosotros no sabemos. Nosotros lo que debemos hacer es que en nuestra fe debemos seguir orando. En nuestra fe debemos seguir creyendo. En nuestra fe en el Señor debemos seguir obedeciendo. En nuestra fe en Cristo debemos seguir sirviendo. En nuestra fe en el Señor debemos seguir adorando. Que al final quien está siendo glorificado, está siendo honrado, pues es el Señor. Él está siendo adorado por su pueblo, por sus hijos, aquellos quienes le estamos clamando por algo específico. Y aunque todavía no veamos el resultado, la fe no depende de las circunstancias, depende del carácter de Dios. Amén, aleluya. Dios está acá igual, hermano, que de la mañana. Dios está acá en medio de nosotros. La fe ahora me dice, todavía no lo veo, todavía no sucede, pero sigo creyendo porque Dios es un Dios que cumple. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios es un Dios que cumple. Gloria a Dios. Yo creo que en el primer mensaje que predicaba, yo les puse el ejemplo de la semilla del agricultor. El agricultor siembra aquella semilla. Y miren, en mi pueblo, la semilla nace a los 3 días.
Yo no sé cuando usted ha sembrado, en cuánto tiempo nace la semilla que ha sembrado. Pero en la capital, cuando siembro, me nace como a los 10 días. Algo sucedió conmigo cuando todavía no sabía eso. No sabía cuánto tiempo se iba a llevar para nacer ahí en la capital. Y yo, todos los días, después de 3 días, miren, todos los días, ya el cuarto día, yo iba a ver si la matita de maíz ya había nacido. Y no nacía. El quinto día yo ya iba para ver si ya había nacido la primera hojita. Y no nacía. Iba al sexto día y no salía. Y llegaba al séptimo día y no nacía. Yo me quedé frustrado. Y dije, Dios mío, pero la semilla que sembré no sirve. ¿Saben qué hice? Fui otra vez con mi machetito y fui a escarbar a ver si de verdad estaba ahí la semilla. ¿Saben cuál fue la sorpresa? Ya venía naciendo la semilla. Y ahora dije, Dios mío, y ahora vengo y la vuelvo a cubrir. El problema fue que ya no se pegó. Entonces, ¿qué sucedió acá? Yo eché a perder todo. ¿Por qué? Porque yo quería ver ya. El agricultor, cuando siembra su semilla, no va todos los días ahí a ver qué está pasando con la semillita. El agricultor está seguro. Ahora yo ya sé. El agricultor está seguro allá en la costa. A los 3 días ya viene la primera hojita. A los 5 días ya tiene 3 hojitas. Al mes la milpa ya está de este lado. A los 2 meses la milpa ya tiene flores. A los 2 meses y medio ya hay elotes. A los 3 meses ya hay maíz. Pero en mi caso, nace a los 10 días. Experiencia, lección. Si yo estoy esperando la cosecha de algo, no voy a estar dudando y escarpando todos los días. Ay, Señor, voy a ver, hoy sí me tienes que responder, Señor. Hoy sí me tienes que responder porque ya va una semana. Señor, hoy sí me vas a responder porque ya van 2 semanas. Señor, hoy sí me vas a responder porque ya va 1 mes, ya van 2 meses, ya van 3 meses. Señor, ya va 1 año y la respuesta que estoy esperando no llega. Entonces, mejor escarbo. Y cuando escarbo en mi vida de fe, ahí está la respuesta. A medio camino. Yo trato de cubrirla, pero ya la perdí. Fe significa saber esperar en el tiempo indicado, en el tiempo de Dios. Allá mi viejito, hace 3 semanas estábamos en Guazacapán, nuestro pueblo, y yo le digo, bueno, ya la milpa ya está bonita, y en 1 mes ustedes se vienen, porque vienen a tomar el atol de elote. Él ya sabe hasta cuándo van a ver ya los elotes. Mientras que el agricultor que está ahí sin experiencia sigue, va a descargar y escarbar. Hermanos, quizá usted hoy esté esperando una respuesta. ¿Qué tiene que hacer? Quizá usted esté esperando la restauración de su familia. Quizá usted tiene alguna dificultad con su esposo, su esposa. Quizá su esposo no es cristiano y usted está ahí, va a pedir y pedir y pedir, Señor, respóndeme, que mi esposo el día de mañana ya sea evangélico. Pero como el día de mañana no es evangélico, usted, ay, Señor, tú no me estás escuchando. Es en el tiempo de Dios. Miren, les contaba de la experiencia de aquella hermana, el testimonio de aquella hermana que nos confesaba un día. Hermanos pastores, 40 años pasé yo orando, pidiendo porque mi esposo se convirtiera al cristianismo. ¡Qué paciencia, hermanos! ¿Cuánto tiempo está esperando usted? ¿Cuánto tiempo ha esperado? ¿Cuánto tiempo lleva de que está usted haciendo su petición, su oración y no ha sido respondida? Ay, hermano, yo empecé la semana pasada. Ay, Dios está empezando. Hermano, yo empecé hace 1 mes.
Pues yo no le puedo decir, mire hermano, va a ser dentro de otro mes, porque yo no soy Dios. Yo lo que puedo decirle en esta noche es, usted siga perseverando, siga constante. Quizás sea la restauración de su familia, quizás sea también esté esperando usted ser promovido en su empleo, ahí en la organización. Quizás usted está pidiendo al Señor que le pueda abrir una puerta para un empleo mejor del que tiene. Quizás usted esté pidiendo a Dios, Señor, dame la oportunidad, Dios mío, de abrir un negocio. Primero tenemos que ser específicos. ¿Qué negocio queremos? Quizá usted también esté esperando, ay, Señor, una sanidad, obra el milagro en mí, Señor, así como lo hiciste, Señor, con el ciego Bartimeo. Dios santo, de inmediato, obra en mí. No, yo no le puedo decir al Señor, hazlo ya, Señor. Aquel otro hombre necesitado le decía al Señor, hombre leproso, hombre allá, miren, de lo que era reprochado, era aislado. Los leprosos los mantenían afuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque los declaraban hombres inmundos. Pero aquel hombre leproso allá a la orilla de la ciudad, donde era despreciado por todos, él empezó a gritarle de la misma manera que lo hacía el ciego Bartimeo: ¡ay, Jesús, ten misericordia, ten piedad de mí! Cuando llega, Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres de mí? Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué quiso decirle ahí el hombre, el leproso? Señor, haz tu voluntad en mí. Si tú puedes, si tú quieres, mira, me puedes limpiar. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Quiero ser limpio. O sea que la respuesta que vemos acá, el milagro de Dios y la respuesta a nuestra oración es que Cristo, que Dios siempre quiere, siempre va a querer obrar a nuestro favor, pero no es en el tiempo que yo quiero, es en el tiempo de Él, es en el calendario de Él. ¿Cuándo será? Si es dentro de 10 años, pues está cerca. Si es dentro de 20, pues nosotros lo que nos queda es seguir esperando la voluntad del Señor. ¿Cuándo será? Estamos esperando nosotros un milagro, una puerta abierta, que se abra la puerta, Señor, que mire, Dios mío, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer. Y el Señor le va a responder, sí, pero no me estás preguntando si yo quiero. Muchas veces nosotros pedimos, Señor, dame esto, Señor, dame el otro, Señor, esto, Señor, dame, y el Señor quiere hablarnos y nosotros no le damos ni siquiera el espacio para que Él hable. Hablamos nosotros, pedimos nosotros, oramos nosotros, y este y el otro, y el Señor, ya, espera, déjame hablar. Yo quiero hablarte, quiero darte también ese mensaje de aliento, quiero darte ese mensaje de esperanza. Déjame hablar, pero nosotros no lo dejamos. Entonces no recibimos respuesta. Cuando decimos que vamos a hablar con Dios, significa que va a haber interacción. Señor, estoy aquí para hablar contigo. Y una de las claves que les he dado yo en la iglesia es que si usted está solo en su casa, usted va a elegir un lugar especial en su casa. Usted se va a sentar en una silla y frente a usted va a colocar la otra silla. Porque tenemos que ser muy respetuosos. Usted se sienta en una silla y le da la bienvenida al Señor. Señor Jesús, aquí está tu lugar. Siéntate, por favor. Vamos a hablar. Usted hable con Él. Mire, como que lo tuviera, como cuando habla con su hijo, con su esposa. Hable con el Señor, pero déjelo hablar a Él. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Usted lo va a sentir en su espíritu. Usted va a sentir la respuesta de Dios. Usted va a sentir la voz de Dios hablando, tratando con usted, y esa voz en el Espíritu Santo le va a dar a usted tranquilidad, y mire, usted va a saber esperar.
con confianza. Cuando termina la oración, gracias, Señor Jesús, por estar conmigo. Esos son momentos gloriosos, hermano. Son momentos maravillosos. En mi caso, yo tengo un rinconcito, no dentro de la casa, está afuera. Y ahí tengo una piedrecita así planita, la tengo en alto, y así frente a mí hay otra piedra. Ahí es mi encuentro con el Señor. Rodeado de árboles, no aquí como los Pines, pero hay un bosque pequeño ahí cerca de nuestra casa, y ahí hablamos con el Señor. Cuando yo siembro el maíz, siembro la milpa, ahí está la milpa, y mire, cuando yo estoy hablando con el Señor, hasta la milpa, ¿qué dice Génesis? Y el Espíritu de Dios se movía. Yo digo, Señor, es tu Espíritu el que se mueve sobre este cultivo. Es su Espíritu, Señor, el que se está moviendo acá. Y hasta silba, mire, el airecito sobre aquella siembra. Ahí donde yo siembro, es una tierra llena de piedra, de piedras. Pero cuando cosecho, he cosechado hasta 3 elotes por cada mata. Gloria a Dios. Hasta cuento las matas que siembro, 200 matas, que a veces me han dado entre 400 y 500 elotes. Y yo voy a cortar los elotes y los llevo para compartir con la iglesia. De repente me dan ganas de sembrar caña, me dan ganas de sembrar chayote, huisquiles, los siembro y mire, se da ahí aquello hermoso. Un día llega mi cuñado, el hermano de mi esposa, y me dice: vos, Victorino, pareces israelita vos. Yo no le había entendido. Y yo, ¿y por qué? Porque en esta tierra tan llena de piedra, mira, lo que sembras se da. Yo he entendido que no es porque la tierra sea tan suavecita, es porque el mismo Cristo, el mismo Señor, por medio del Espíritu, está conmigo en ese lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Saber esperar el tiempo del Señor. Ahora, el consejo de esta noche, ya para ir finalizando, es: no abandone lo que Dios le ha prometido, porque aún no lo ha visto. Si usted cree la promesa de Dios, clama a mí y yo te responderé. Usted crea en esa promesa. Cristo no miente, Dios no miente. Si Él le dice pedid y se lo dará, Dios le cumplirá. Usted pida y Él se lo dará. No es en el tiempo suyo. Usted sepa esperar en el tiempo de Dios. Verá la respuesta. No tardará. Espérenla. Gloria a Dios. ¿Cuándo será? Alguien me va a decir hoy: ay, hermano, y si me muero y no veo la retorno. Si no la vemos en esta tierra, la veremos en gloria con el Señor. Continúe creyendo en la promesa que el Señor no miente. Continúe caminando en la fe. Continúe, mire, hablando con el Señor todos los días, todos los días, todos los días. Continúe obedeciendo a Dios, que eso es una de las claves principales, la obediencia. Aquel padre que ve a su hijo necesitado, pero lo ve obediente, el padre se esfuerza. Así lo digo el mismo Jesucristo. Si ustedes como padres saben dar a sus hijos cosas buenas, imagínense yo como soy, como seré con los míos. Pero continuemos obedeciendo. El mismo Dios que hizo a estas promesas es el Dios que hoy está aquí en medio de nosotros. Y la fe no solamente consiste en creer cuando todo va bien. La verdadera fe también sabe esperar el tiempo de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos una oración no contestada.
Y yo oraré por ustedes hoy, pero yo quiero que también ustedes oren por nosotros. Me ayuden a orar, porque eso también nos fortalece a nosotros como pastores. Tenemos una oración puesta en el altar del Señor, pero no hemos recibido aún la respuesta. Así como hemos visto respuestas instantáneas, nos tiene el Señor todavía esperando una respuesta. Pero que llegará, llegará. Yo tengo 40 y algo de años en el ministerio, y yo siempre dije, hay una cosa en mi vida que Dios no me ha contestado, y me la contestó hasta este año, a principios de este año. Había algo, había una cosa. Señor, tú me has llegado a predicar, Señor, a diferentes partes del mundo. Me has llevado, Señor, a llevar la palabra, pero me falta una, Señor. Me pasé pidiendo más de 30 años aquello. Después de 30 años, Dios me la respondió en este mes de febrero del año 2026. Y hoy digo, Señor, gracias, porque de verdad me ayudaste a mantenerme ahí perseverante, firme, creyendo que algún día llegaría. Ahora el asunto es que ahora traemos otra, y no sé si tendremos que esperar otros 30 años, pero yo seguiré caminando obedientemente, esperando, porque llegará el día. Yo voy a animarle en esta noche, hermano, mientras nuestro hermano pastor Abraham nos pone el fondo ahí con el piano, con el teclado. Yo quiero en esta noche, amados hermanos, exhortarles, animarles a que, miren, usted no ve la respuesta, usted está cansado ya, usted ya se desesperó, usted está ansioso, está desesperado. Mire, si nos desesperamos, lo que va a suceder es que nos vamos a enfermar y no veremos la respuesta. Hace aproximadamente un mes a mí me iba a dar como un infarto por no tener la paciencia, por no desarrollar la paciencia en mi vida. Iba en una de las calles de la ciudad, tenía una reunión en tal lugar a tal hora, y algo que yo tengo es que me gusta ser cumplido, me gusta ser responsable. Si me dicen a las 5 de la tarde, yo quiero estar y debo estar ahí media hora antes. Pero acá el GPS me decía que para llegar, eran las 4 de la tarde, y el GPS me decía que me iba a llevar 3 horas 30 minutos, y la reunión era 6 de la tarde, tenía 2 horas para llegar. Y empiezo yo a ponerme ansioso. Llego a otra calle, busco ahí la forma de cómo llegar rápido, y voy a dar otra vuelta. Me decía que ahí eran 2 horas y media. Yo dije, bueno, por lo menos voy a llegar media hora atrasado. Pero cuando llegué a una de las calles principales de la ciudad, estaba completamente parado. Empezó a llegar a mí la desesperación, aquel dolor de cabeza, aquel dolor de pecho. Yo le pregunto a mi esposa, mira, ¿dónde tenemos el corazón? Porque esa era otra carga. Y mi esposa me dice, Víctor, lo tenemos al lado izquierdo. Ahí es donde me duele. Y aquel afán, mire, hermanos, y era cuando yo estaba así ansioso, desesperado. Le ponía todo el aire acondicionado al carro, me ponía tan cerca del aire y no había forma de que yo me tranquilizara. Cargaba algunas visitas de aquí en los Estados Unidos, había llegado allá conmigo. Yo quería llegar, yo no quería sentir culpable a los hermanos porque andaban conmigo y yo andaba desesperado. Pero eso estaba pasando. Llegó el momento en el que quise abrir la puerta del vehículo y dejar el carro ahí parqueado y salir desesperado. Pero gracias a Dios que siempre tenemos a la ayuda idónea a nuestro lado. Mi esposa me dijo, Víctor, tranquilícese. Si no podemos llegar al compromiso, pues no llegamos.
Yo le digo, no, yo no estoy acostumbrado a faltar. Tranquilícese, no podemos hacer nada más. Mire, así como de milagro, el GPS me dice, se ha cambiado la ruta y por este lugar, por esta ruta, te vas a ahorrar tantos minutos. 6 de la tarde con 5 minutos llegué a la reunión, con 5 minutos de atraso, pero casi en un ataúd, por no saber esperar. Perdemos la fe en algún momento, la perdemos. Yo quiero invitarle hoy a que se ponga sobre sus pies, hermano. Hermana, ¿cuál es esa oración? ¿Cuál es esa petición que aún no ha sido respondida? ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Quiere ver su milagro? Quizá un hijo extraviado del camino, quizá algún familiar cercano, su papá, alguna enfermedad, yo no sé. ¿Cuál es? No me lo va a decir, pero hoy usted se le va a venir a traer al Señor otra vez. Si usted quiere venir al altar, dice Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos. Yo sabré esperar, Señor. Creo en esa palabra de Habacuc, que llegará mi vida y no tardará, porque tú cumples, Señor, lo que me prometes. Si tú has prometido darme sanidad, la sanidad llegará.